En esta sexta entrega de nuestro juego con Monogame vamos a hacer que se parezca un poco más a lo que realmente era el juego de la serpiente. Vamos a hacer básicamente tres cambios. Por una parte tendremos movimiento automático. En cuanto yo pulse una tecla, se seguirá moviendo en esa dirección hasta que yo pulse una tecla distinta. Ahora mismo no se comportaba así, ahora mismo solo se movía mientras que yo mantuviera la tecla pulsada. Como segundo cambio, cuando toquemos una manzana, se irá haciendo nuestra serpiente cada vez más grande. Y como tercer cambio, todos los segmentos de la serpiente irán siguiendo la cabeza. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a nuestro esqueleto de juego y el primer cambio va a ser que la velocidad se mantenga aunque yo levante la tecla. Para hacer eso podríamos, por ejemplo, tener, además de la velocidad, otras dos velocidades, una en X, otra en Y. Podríamos llamarlas velocidad de X, velocidad Y. De hecho, les podríamos dar valores iniciales, que inicialmente la velocidad en X sea 120, la velocidad en Y sea 0, con lo cual empezará moviéndose hacia la derecha. Y entonces lo que haremos es que al pulsar una tecla no incrementaremos, sino que actualizaremos los valores de la velocidad. Vamos para allá. Vamos al método update. Y antes teníamos, si se pulsa a derecha, a la X le sumas esa velocidad. Ahora lo que haremos es, siempre a la X le sumaremos la velocidad en X, siempre a la Y le sumaremos la velocidad en Y, y lo que haremos es que cuando se pulse una tecla, actualizaremos los valores de las velocidades en X y en Y. Por ejemplo, si es la tecla derecha, lo que ocurrirá es que la velocidad en X pasará a ser esa velocidad prefijada que le habíamos dado el valor 120, y la velocidad vertical, la velocidad en Y, será 0. De la misma forma, si lo que se pulsa es la tecla hacia la izquierda, será esta misma idea, pero la velocidad en X será negativa. Si se pulsa hacia arriba, la velocidad en X será 0 y la velocidad en Y es la que será esa velocidad prefijada negativa hacia arriba. Y si se pulsa la tecla hacia abajo, será exactamente la misma idea, pero con la velocidad en Y positiva. Repetimos, cambiamos la velocidad en X o en Y cada vez que se pulse una tecla y en cualquier caso siempre incrementaremos, aunque no se siga pulsando tecla. Vamos a comprobar si afecta al funcionamiento. Comienza hacia la derecha, pero es que si yo pulso la tecla hacia arriba, aunque levante la tecla, se sigue moviendo. Pues esta es la forma de hacer que se siga moviendo, aunque yo no mantenga la tecla pulsada. Vamos a comentar ahora cómo haríamos para que además aumente cada vez que yo coma una manzana. Para ver la idea vamos a suponer que mi serpiente tiene tamaño 1 y se acerca hacia una manzana. En este caso, por ejemplo, la velocidad en X es 1, o sea que se mueve hacia la derecha. La velocidad en Y es 0, o sea que no sube ni baja. Con lo cual, de esta casilla pasará a esta y finalmente tocará la manzana. El primer paso sería ese, acercarse. Y en el segundo paso lo que haremos es, cuando va a tocar la manzana, aumentaremos en el lado contrario. Por ejemplo, ahora que me muevo hacia la derecha, aumentaremos por la izquierda. En ese caso lo que haremos es mirar la velocidad, que en este caso es positiva, y sumar en el sentido contrario, en este caso sería menos 40, o sea, menos el tamaño de cada casilla, un nuevo segmento. Con lo cual nuestra serpiente, en vez de ser una sola imagen, será realmente un array de imágenes, o mejor, una lista de imágenes. Pero la idea es esa, como íbamos hacia la derecha con velocidad 1, añadiríamos un nuevo segmento cuyas coordenadas serían menos algo, 0. ¿Qué vamos a hacer como lógica del movimiento? Pues imaginemos que tenemos ya una serpiente de tamaño 4 y que se va a mover hacia la derecha. Pues lo que haremos es que la cuarta casilla pase a la posición que tenía la tercera a la posición de la segunda a la posición de la primera, y la primera se moverá a donde le correspondiera según los valores de velocidades en X y en Y, con lo cual pasaría algo parecido a esto. Si yo ahora pulso arriba, pues igual la última casilla, la que en este momento está más a la izquierda, tomará el valor de la tercera tomará la posición de la segunda
la segunda la de la primera, y la primera se moverá a donde corresponda a partir de esas nuevas velocidades en X y en Y. Si pulso ahora a la izquierda, lo mismo. La cuarta pasará a la posición de la tercera a la segunda a la primera, y la primera se moverá en este caso hacia la izquierda porque su velocidad en X se lo indica. Si yo ahora pulso arriba se repetiría la misma idea y así sucesivamente. Es decir, siempre la última casilla se mueve a la posición de la penúltima, esa a la de la antepenúltima y así sucesivamente hasta la segunda que toma la antigua posición de la primera. Y la primera se mueve a donde le marquen la velocidad X y la velocidad Y actuales. Vamos a implementarlo. Como primer cambio vamos a los atributos, porque ya no tendremos una única X y una Y, sino que tendremos posiciones para cada uno de los segmentos, con lo cual podemos crear una lista, por ejemplo, de vectores 2D, por eso que van a tener una X y una Y, que vamos a llamar posición de los segmentos, que será una nueva lista de vectores de dos dimensiones. No todos los lenguajes te permiten poner new aquí directamente en medio de la nada. Lo habitual es tener que hacerlo dentro de un constructor, pero C# sí que lo permite, con lo cual voy a aprovecharlo. Con lo cual dejo esa lista de posiciones inicializada ya. Esto me ha provocado que aparezcan distintos errores marcados en rojo. Vamos a irlo solucionando. En primer lugar, en el constructor antes hablaba de una X y una Y. Ahora ya no, ahora ya lo que haré es decir a mis posiciones de segmentos, quiero que le añadas la posición de ese primer segmento. Será un nuevo vector con las coordenadas 300, 200. Esta línea reemplaza a lo que eran esas dos líneas cuando teníamos un único segmento y por tanto una única X y una única Y. Podemos eliminar estas dos líneas ahora que ya tenemos una lista y seguimos adelante. En Initialize no lo hemos usado, no habrá cambios. En Load Content no cargamos imágenes nuevas, con lo cual tampoco hay cambios. En Load Content tampoco lo usamos, no hay cambios. En Update, por una parte, la comprobación de teclas, la lógica será la misma. Preparamos una velocidad que solo afectará al primer segmento de la serpiente. Pero la lógica ya la tenemos preparada y es buena. Ahora lo que ocurre es que esa velocidad ya no se la asignaremos a una X y una Y que no existen, sino que comenzaremos por que cada segmento tome la posición que tenía la anterior. Eso sería básicamente un for descendente, podría ser algo parecido a esto. Es decir, empiezo en la última posición, que será la cantidad menos 1, hasta llegar a la segunda, porque la primera ya sabes que va por libre, descendiendo y hago que esa posición sea la que tenía antes el segmento anterior. Y el segmento inicial es en el que haré algo parecido a esto. Pero para que sea fácil vamos a hacer un truco. Vamos a hacer que el juego se mueva a saltos. De saltos grandes y espere tiempos grandes. Un comportamiento parecido al que tendría en consola. Con lo cual no vamos a tener en cuenta esos segundos que han pasado. Vamos a hacer que el juego se mueva más despacio y a dar por sentado que no ha tardado más de lo que esperábamos. ¿Cómo afecta eso? Pues por una parte, la nueva posición será algo parecido a esto. Será un vector de dos dimensiones que será su posición anterior más esa velocidad que queremos que aumente en cada fotograma. Se parece mucho a esto, pero no vamos a mirar ese tiempo que ha tardado, sino que vamos a bajar mucho lo que se llama el frame rate, la cantidad de fotogramas por segundo del juego. Eliminamos estas dos líneas y vamos a ver cómo se hace ese detalle avanzado. Volvemos al constructor y al final del constructor podríamos hacer algo parecido a esto. Decir, en vez de ir a 60 fotogramas por segundo y que si hace falta te saltes alguno, le digo que no, que quiero que sea un salto fijo, que siempre se tome el mismo tiempo para cada fotograma. Y entonces le puedo indicar cuál es ese tiempo que quiero en cada fotograma. Un ejemplo que podría funcionar bien en un juego como este es decir que va a ser 1/3 de segundo. De modo que el juego iría solo a 3 fotogramas por segundo, que es una velocidad bastante cercana a la del Snake original y a lo que se podría jugar en consola. Si queremos que sea un poco más versátil, lo que podríamos hacer es crear una variable más, que fuera un entero, por ejemplo, que se llamara fotogramas por segundo, y que empezara siendo 3.
de modo que en vez de dividir entre 3, dividiríamos entre fotogramas por segundo. Como este número es un float, esta división va a ser como resultado también un float, se comportará bien. Cuidado porque si yo aquí pusiera un 1, entero entre entero, esto daría 0, ¿vale? No debemos hacerlo. Pero la idea importante, con esto puedo hacer que se mueva el juego a 3 fotogramas por segundo, es un truquito avanzado de Monogame. Pero además, al haberlo hecho con una variable en vez de poner aquí un 3, me permite que pueda ir haciendo que la dificultad sea cada vez mayor. Por ejemplo, que en el nivel 2 aumente a 4 fotogramas por segundo, y luego a 5 y luego a 6, de modo que cada vez se vaya moviendo un poco más rápido, ¿vale? Pero de esta forma me permito que dé saltos grandes y que la lógica se parezca mucho a la del Snake original. En vez de ser un movimiento suave y pequeño, va a funcionar bien lo de que de cada casilla lo copia la casilla siguiente. Porque mi serpiente se va moviendo de casilla en casilla, no de pocos puntitos en pocos puntitos. Con eso tenemos ya preparada la parte de tomar la posición anterior y tenemos preparada la nueva posición de la cabeza. Ahora los siguientes cambios estarán en la comprobación de colisiones y por ahí. Vamos a bajar un poco. Por ejemplo, aquí la comprobación de colisiones basta con hacerla solo con la cabeza. El resto de la serpiente va siguiendo la cabeza, con lo cual si la cabeza choca con algo, tenemos colisión. Pero lo demás no va a chocar con nada en principio, a no ser que tuviéramos plataformas móviles. Pero claro, ya no existen esta X y esta Y. Entonces en vez de X pondríamos algo parecido. Esto voy a partirlo al menos en 3 líneas. Su posición X la habíamos llamado posición de los segmentos, el primero, y me interesa su valor X. Para la Y haríamos lo mismo. En vez de esa variable Y que ya no existe, diríamos quiero que me tomes de mis posiciones de los segmentos el primero y me interesa su Y. Con esto estamos comprobando si la cabeza de la serpiente choca con alguno de los rectángulos que son los obstáculos. Si choca con alguno de ellos, termina la partida. Nuevamente en un juego más real esto sería un booleano que sacaría la pantalla de bienvenida, que quizás nos preguntara para que introdujéramos el récord, pues mi nombre es tal, tal, tal. Pero aquí no, aquí directamente si chocamos vamos a terminar la partida. Por lo mismo, a la hora de recoger manzanas, el primer cambio va a ser que la intersección ya no la comprobaremos con X y con Y, sino con la misma idea de antes, con de mis segmentos la X del primero y de mis segmentos la Y del primero. Y aquí está la nueva complicación. Ya no solo habrá que quitar la manzana y que sumar 10 puntos, sino que habrá que hacer que la serpiente crezca. Lo primero que haremos es ver qué posición tenía el último segmento. Lo podríamos hacer pues con algo parecido a esto, pero tomando count menos 1. Podría ser algo como, por ejemplo, la X de la última serie de mis posiciones, la de count menos 1, la del último segmento, su X. Y la Y de la misma forma, la posición de cantidad menos 1, la Y. Cuando yo tengo la X y la Y, ya hemos dicho que podíamos hacer. A partir de esa X y la Y le sumo 40 multiplicado por la velocidad, pero en sentido contrario. Si voy hacia la derecha, en vez de sumarle 40, le resto 40. Si voy hacia arriba, en vez de restarle 40, le sumo 40 a la Y. Y así. Entonces sería algo parecido a esto. Algo así. A partir del último segmento, le sumo 40 multiplicado por 1 o por menos 1, según hacia dónde vaya. Math.sign es algo que nos dice si algo es positivo o negativo. Si su velocidad, por ejemplo, es 3, el signo valdrá 1. Si su velocidad es menos 5, el signo valdrá menos 1. De modo que yo lo que hago es que le resto eso. Si su velocidad era positiva, le restaré 40. Lo mismo con la Y. Si su velocidad era positiva, le restaré 40. Si su velocidad era negativa, le sumaré 40. Entonces estamos añadiendo un segmento nuevo con esa posición desplazada en dirección contraria al movimiento. Ya nos va quedando poco. En el Snake real deberíamos además comprobar si la cabeza choca con cualquiera de los demás segmentos. No vamos a molestarnos, es básicamente un for each similar a este, que recorre todos los rectángulos, o un for similar a este que recorre las manzanas. Y lo que haríamos es que todos los segmentos de la serpiente menos el primero, comprobaríamos si tocan con el primero, y en caso de que toquen,
saldríamos. Pero eso lo podremos hacer cuando realmente se mueva bien. No lo vamos a hacer todavía. De cara a que esto funcione, nos falta simplemente dibujar. Porque al dibujar estamos dibujando solo un fragmento de serpiente en las coordenadas X e Y que ya no existen. Ahora esto habrá que dibujarlo para todos los fragmentos y cada uno en su posición. Con lo cual, en vez de eso, sería más bien algo así. Sería para cada posición de mis posiciones de segmentos, me vas a dibujar un fragmento de serpiente en esa X y en esa Y. Eliminamos esto que dibujaba solo el primer segmento y ya tenemos un for each que dibuja todos ellos. Pues lo dicho, a falta de consideraciones como el hecho de que la serpiente choque con ella misma, aparentemente esto es muy probable que funcione ya. Vamos a probarlo. Ahora da saltos mucho más grandes, algo hemos hecho mal con la velocidad, vamos a comprobar. Sí, velocidad 120, ahora estamos haciendo que vaya a saltos más grandes, con lo que vamos a hacer que se mueva un poco más despacio. Vamos a hacer que se mueva, por ejemplo, de 40 en 40 píxeles. Vamos a volver a probar. Ahora sí se va moviendo saltos. A cambio, como yo ahora compruebo menos fotogramas por segundo, también responde peor al teclado. Es un efecto colateral que no me preocupa por ahora. Pero el caso es que en cuanto toco una manzana, aparece un nuevo segmento a continuación. Y cuando yo giro, primero se mueve la cabeza y después se va moviendo el resto de segmentos. Pues no me preocupa tanto el que domines en sí cómo hemos hecho este juego Snake, sino el hecho de que veas cómo se podría hacer juegos de este estilo, juegos sencillos en 2D, con colisiones, con movimiento de elementos, con escritura de textos, usando Monogame. A partir de aquí ya puedes ir avanzando para crear tus propios juegos sencillos. No vamos a ver más cosas de cómo crear juegos con Monogame, así que hay muchos posibles ejercicios propuestos. Por ejemplo, solo por citar unos cuantos, puedes hacer un juego similar, un juego que sea de plataformas, que tenga colisiones, que tenga elementos móviles, que no tenga gravedad, que es algo que no hemos visto cómo hacer. O bien puedes hacer muchas mejoras a este juego. Por ejemplo, puedes añadir más niveles, de forma que al recoger todos los elementos del primer nivel se pase a un segundo nivel y luego un tercero. Puedes permitir varias vidas, que no termine la partida al chocar, sino que se pierda una de 3 vidas, por ejemplo. Puedes hacer que el tiempo sea limitado por nivel, que el usuario no pueda estar dando vueltas y vueltas, sino que al acabar, por ejemplo, 20-30 segundos, si no ha superado ese nivel, o pierda la partida o pierda una vida. También puedes hacer que aparezcan otros objetos, sea por ejemplo ese veneno que hemos preparado y que no lo hemos llegado a poner, sean objetos que valgan más que una manzana normal. Puedes incluso hacer que aparezcan, pero que si no los recoges en 2 o 3 segundos desaparezcan otra vez. Puedes hacer una pantalla de bienvenida para que no empiece a jugar nada más entrar, pero eso nuevamente es complicado de hacer porque en Monogame todo es un bucle de juego, con lo cual el tener varias pantallas distintas supone tener que jugar con booleanos o con variables de estado, decir, pues ahora estoy en modo de pantalla de bienvenida, así que dibújame esto, o ahora estoy en modo de pantalla de juego, así que dibújame esto otro, y ahora actualízame esto o ahora actualízame esto otro. Es relativamente trabajoso. Puedes hacer también un modo de jugadores, sea 2 jugadores simultáneos, sea 2 jugadores por turnos, sea un jugador contra el ordenador que mueva al azar o con una cierta inteligencia pequeña. Se pueden hacer muchas cosas, pero a partir de ahí lo ideal es que seas tú quien decida si quieres seguir haciendo pequeños juegos y hacia dónde ir avanzando en ese caso.